en contra de Víctor Hugo N., considerado como uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia en la Ciudad de México. Es el resumen de la información en imágenes. Esto es Milenio 18 horas. Yo soy Magda González. Le invitamos a que se quede con nosotros. Los próximos minutos estará bien informado. Iniciamos. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen. La autoridad electoral venezolana proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales en medio de una jornada controvertida. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, entregó a Nicolás Maduro las credenciales para la reelección como presidente para el periodo 2025-2031. Esta madrugada, la autoridad electoral nacional anunció que Maduro había ganado un tercer mandato con el 51% de los votos, un resultado que extendería un cuarto de siglo de gobierno socialista. Pero las encuestas de salida independientes apuntaban a una gran victoria de la oposición tras las entusiastas muestras de apoyo a González y a la líder opositora María Corina Machado en la campaña electoral. Esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela, el poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero. Y además Maduro declaró que la oposición está ensayando un intento de desestabilización del país, asegurando que volverán a fracasar. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo, a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana, que la película ya la sabemos. Y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. También criticó a países como España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, entre otros, que desconocieron estos resultados de la elección presidencial en Venezuela. Los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazifascista sociópata de Milei, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación, fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela, por encima de la Constitución, a un presidente espurio utilizando la institucionalidad. Por cierto, la administración de Nicolás Maduro pidió a los gobiernos de Argentina, de Chile, el de Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes de Venezuela en rechazo a sus injerencistas acciones y declaraciones. Así las
las mencionó sobre las elecciones presidenciales del domingo. También el gobierno de Maduro, según un comunicado oficial, decidió retirar todo el personal diplomático de las misiones en estos 7 países latinoamericanos. En su pronunciamiento, Caracas expresó su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, que pretenden, dice, desconocer los resultados electorales. Y tras este resultado electoral, miles de venezolanos se movilizan en las calles de varias ciudades en ese país, incluyendo a Caracas, para protestar contra la victoria del presidente Nicolás Maduro. En el Petare, al este de la capital, la gente empezó a caminar gritando contra Maduro y algunos jóvenes enmascarados arrancaron carteles de la campaña colgados en postes y también en las paredes. Fuerzas de seguridad fuertemente armadas se situaron a pocas manzanas de la protesta, que fue pacífica. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, quemaron también carteles con el rostro de Maduro para promover su candidatura. Se movilizan con banderas, con cacerolas y timbales para acompañar los gritos de protesta. En Catia, otro sector muy popular al otro lado de la ciudad, se registró otra manifestación que fue vigilada de cerca por policías antimotines de la Guardia Nacional. Las protestas comenzaron desde la mañana y fueron subiendo el tono a lo largo de todo el día. Mientras tanto, en el estado de Falcón, un grupo de personas tumbó la estatua del expresidente Hugo Chávez, que está ubicada en una plaza pública de la ciudad de Coro. A través de las redes sociales se ve este monumento en el que docenas de personas se reunieron alrededor de él, mientras otro grupo de los manifestantes lo golpea hasta derribarlo. El contingente exige que se dé un conteo total de los votos y que se respete la voluntad del pueblo. Vale la pena recordar quién es Nicolás Maduro. Nació el 23 de noviembre de 1972 en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Comenzó como conductor de autobús y sindicalista. En la década de los 90 fue electo como diputado, posteriormente como presidente de la Asamblea Nacional. Su cercanía con Hugo Chávez lo llevó a ocupar importantes cargos dentro del propio gobierno, siendo uno de los colaboradores más leales del entonces presidente. Nicolás Maduro fue vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Hugo Chávez. Tras la muerte de Chávez en marzo del 2013, Maduro asumiría la presidencia interina. Poco después ganó las elecciones presidenciales de ese mismo año. Sin embargo, su gobierno ha sido altamente controvertido, enfrentando una profunda crisis económica, una crisis también social y, por supuesto, política. Su administración ha sido acusada de autoritarismo, violaciones de derechos humanos y corrupción. Además, las elecciones presidenciales del 2018 fueron ampliamente cuestionadas y no reconocidas por varios países y organizaciones internacionales. A pesar de las críticas y de la presión internacional, Nicolás Maduro ha mantenido el control del poder en Venezuela, en gran parte gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de países aliados como Rusia, China y Cuba. Su gobierno ha implementado varias reformas económicas y políticas, pero la situación del país sigue siendo muy difícil, con altos niveles de inflación, escasez de alimentos y también de medicamentos y una migración masiva de venezolanos hacia otros países. Millones de ciudadanos han salido de Venezuela. Y recordemos precisamente cómo fueron las elecciones pasadas en donde Nicolás Maduro también ganó.
Después de la muerte de Hugo Chávez en marzo del 2013, se convocaron a elecciones presidenciales anticipadas para el 14 de abril del 2013. Nicolás Maduro, entonces vicepresidente, fue el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y otros partidos aliados. Bueno, en estas elecciones, Nicolás Maduro ganó con el 50.6% de los votos frente a Enrique Capriles, quien obtuvo el 49.1%. Enrique Capriles y otros opositores denunciaron un fraude y pidieron un recuento de los votos, pero el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que aún persiste, declaró a Maduro como ganador oficial. Las elecciones presidenciales del 2018 se llevaron a cabo el 20 de mayo de este mismo año. Estas elecciones fueron adelantadas por el gobierno y se realizaron en medio de una profunda crisis económica y, como le decía, también política. Nicolás Maduro se presentó para la reelección, ganando con el 67.8% de la votación contra Henry Falcón, de Avanzada Progresista, que logró apenas un 20.93%, según el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, estas elecciones fueron ampliamente criticadas y no reconocidas por la mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros. Los críticos argumentaban que las elecciones no fueron libres ni justas, señalando la prohibición y descalificación de importantes líderes opositores, la falta de observadores internacionales imparciales y el uso de recursos del Estado para favorecer a Nicolás Maduro. Y tenemos con nosotros a Horacio Besón, editor de Fronteras, que nos tiene pues la información alrededor de las elecciones en Venezuela el día de ayer. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la cuestión es qué va a pasar en las siguientes horas, en los siguientes días. Es la gran incertidumbre que se está viviendo allá en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Y justamente la cuestión aquí es qué pasos va a tomar la oposición, qué pasos va a tomar la ciudadanía que está harta y que rechaza los resultados que oficialmente se dan a conocer, donde triunfa Maduro, y también cómo se están movilizando los países a nivel no solamente latinoamericano, sino también internacional, que están cuestionando la transparencia de los resultados y piden justamente pues que haya un conteo, un voto por voto, para saber si las actas realmente dicen la verdad y así tener los resultados confiables. Cuando bien dices, pues la oposición ha rechazado los resultados y afirma, ya teniendo más del 73% de las actas, asegura la oposición, Corina Machado, que da el triunfo al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, y veremos cómo torna esto. Ya hay, como tú bien lo dices, manifestaciones y ya hubo gases lacrimógenos y mucha tensión allá en Venezuela. Una vez más se repite esta situación. Pues vamos a esperar en los días subsecuentes, por supuesto, todo lo que se lleva a cabo. Por lo pronto hay movilizaciones importantes durante el día allá en Venezuela, en la capital del país, igual en algunas otras ciudades. Y pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, como tú bien lo mencionas, es importante los movimientos que haga la oposición y a ver si se logra efectivamente que se cuente de nueva cuenta este ejercicio electoral que se llevó a cabo el día de ayer para la tranquilidad de la oposición y, por supuesto, y por delante de la ciudadanía en general. Es una situación pues altamente en donde, más bien, lo menciono de esta forma, los ojos del mundo están puestos en Venezuela en este momento. Por supuesto, Nicolás Maduro se aferra a decir pues que él ganó, así lo ha declarado también el propio organismo electoral, y pues vamos a ver lo que sucede, si se puede, pues digamos, si se permite este conteo para aclarar las dudas y transparentar todo el ejercicio. Estaremos atentos, por supuesto, a la información día con día y a través tuyo comentándolo. Horacio, muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, sí, atento de todo lo que sucede allá. Gracias.
Vamos a cambiar de información con la política de nuestro país, lo que está sucediendo a nivel legislativo. Vamos con Fernando Damián. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene ya listo el proyecto de dictamen para extinguir 7 organismos autónomos e institucionales. Fernando Damián, adelante, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Magda, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados distribuyó ya el proyecto de dictamen para la extinción de 7 organismos autónomos como parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Se trata de un proyecto más en el que el Ejecutivo, y con el aval de Morena y sus aliados, pues considera que es necesario replantear la ingeniería administrativa del gobierno federal por principios de austeridad y eficiencia. En el documento se señala que durante su existencia los referidos órganos autónomos han recibido más de 32,000 millones de pesos, duplicando a su juicio algunas funciones que puede hacer el propio gobierno central. En este sentido, se plantea que las funciones de estos organismos pasen a distintas entidades de la administración pública, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Educación particularmente, que asumirían las funciones, según este proyecto, de los órganos autónomos que desaparecerían. Una vez que la comisión se reúna para votar el proyecto, se prevé que la comisión esté votando el dictamen durante el mes de agosto, a fin de que ya se quede ahí el proyecto para que la nueva legislatura, ya con mayoría calificada de Morena y aliados, pues pueda aprobarla durante los primeros días de septiembre. Así el panorama para los organismos autónomos desde la Cámara de Diputados. Magda. Así la situación también para el país. Estaremos muy atentos los próximos días con este dictamen, por supuesto, también en septiembre, con la votación primero en las comisiones, por supuesto, durante el próximo mes, y ya en septiembre en el Pleno lo estaremos viendo y a ver cómo se pone la discusión. Fernando Damián, muchas gracias. Hasta pronto, gusto en saludarte, Magda. Igualmente, siempre un gusto. Buenas tardes. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México inició el recuento parcial de la votación en la elección de esta demarcación en cumplimiento con lo dispuesto por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ejercicio de recuento parcial se va a realizar en los consejos distritales 9 y 12, en esta alcaldía, con la presencia de las personas representantes de los partidos políticos, quienes van a observar en todo momento el desarrollo de este proceso. El recuento parcial se realizará en una casilla del Distrito Electoral 12 y el 72 del Distrito Electoral 9. Luego de haber iniciado el conteo parcial, Katy Monreal declaró en su cuenta de X que había recuperado 100 votos en una casilla a favor de la coalición Morena, PT y Partido Verde. En su publicación dijo que si se hubiera realizado el conteo total, el resultado sería otro. Y mientras tanto, Alessandra Rojo de la Vega, en su cuenta oficial de X, respondió: la candidata derrotada insiste en mentir, cometiendo un delito electoral en la casilla 4676B1, no recuperó ni un solo voto, 105 antes y 105 después del recuento, adjunto a las actas del antes y después firmadas ambas por sus representantes. La desesperación los está haciendo delinquir cada vez más, así lo dice Alessandra Rojo de la Vega. Pepe Sports, estamos listos con toda la información de los deportes, Pepe. ¿Cómo estás, Magda? Gusto en saludarte y vámonos con la información deportiva porque este día Robert Dante Siboldi, el ex técnico de Tigres, rompe silencio después de que fue dejado ir
y no fue renovado por la directiva de Tigres hace aproximadamente mes y medio, empezando el mes de junio. En unos momentos más les vamos a presentar el comunicado, pero vamos con estas declaraciones que dio, pues donde nos explica un poco más de su sentir sobre su salida de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Escuchemos. Creí que la tenía desarrollada, pero esto me sobrepasó. Realmente este invento, esta farsa, esta telenovela, no me la esperaba por ningún lado. Porque creímos que habíamos obrado de buena fe siempre. No merecíamos este tipo de trato. ¿Y qué te puedo decir? Sorprendido, desilusionado, difamado. Pero bueno, creo que era momento de aclarar esto, de sacar este comunicado, que supieran el paso a paso de cómo fueron las cosas, resumidamente. En el otro lado, Miguel estaba siendo cuestionado, estaba prácticamente siendo interrogado por la Interpol. Se da cuenta que era una cosa que no se puede creer, no sé si es legal. Del otro lado, Miguel estaba siendo cuestionado, Pues ahí están un poco de las palabras de Robert Dante Siboldi, y ahora les quiero presentar un poco más el comunicado. Está un poco largo, entonces, pues algunos fragmentos, ¿no?, de lo que da a conocer en sus redes sociales, donde pues, entre lo que señala, que ejerciendo mi derecho constitucional, señala que llego al momento de exponer los motivos de mi despido del club. Por recomendación de mis abogados no pude hacerlo antes, ya que debía guardar confidencialidad durante el proceso de conciliatoria, mismo que llegó a su término. Hace poco más de un año manifesté a la directiva que solo quería permanecer el tiempo suficiente para que conocieran mi trabajo. Ellos querían 2 años con opción a 3 o más. Manifesté que quería solo 1. Y así conocía a mi cuerpo técnico como mi trabajo. Si a ellos les gustaban nuestras formas, volveríamos a un plazo mayor. Si no les gustaba, era muy simple. Agradecidos todos y cada quien por su lado. Era tan simple decir que no continuamos con el proyecto. No era necesario esto. Somos gente de fútbol, entendemos que a veces los planes cambian. Y pues salió y pues comentó mucho más. Son como 4 páginas que pone ahí en sus redes sociales explicando. Y pues al final de cuentas, pues lo de Miguel Flores, que pues defendiéndolo de que pues él no pasó nada, y también menciona ahí a Antonio Sánchez, en fin, pero Tigres no ha dicho nada. Tigres no ha dicho absolutamente nada, ninguna acusación salió de Tigres, entonces muy complicado, pero bueno, la novela continúa. Decidió Robert Dante Siboldi en este día pues expresar su versión de los hechos. Vamos a ver si Tigres comenta o no comenta en lo absoluto. También estamos alrededor de 24 horas de dar a conocer la fecha límite de hacer cambios en las grandes ligas, y uno de los muy importantes se dio con el caso de Justin Turner. Pasa de Toronto a los Marineros de Seattle. El exjugador de los Dodgers de Los Ángeles es de los jugadores que es cambiado. Los Blue Jays recibirán al jardinero de ligas menores R.J. Schreck a cambio de otros jugadores, pero definitivamente el caso de Justin Turner a los Marineros, quien también Marineros el fin de semana pasado, este viernes, consiguieron a Randy Arozarena. Recordamos que la fecha límite de hacer cambios es el martes a las 4 de la tarde, hora de México. Entonces, ahorita los equipos están haciendo muchos cambios, que incluye los Dodgers de Los Ángeles, que adquieren en un cambio que involucra a varios equipos, pero se distingue el caso de Michael Kopech, que viene de los White Sox de Chicago. Hace unos años era uno de los mejores relevistas y pitchers de las grandes ligas, y los White Sox pues anda en una muy mala racha, pero se destaca el Michael Kopech, que llega a los Dodgers de Los Ángeles. Necesitan pichear a los Dodgers y pues lo han conseguido. También llega Tommy Edman. Así es que aquí la información deportiva, Magda, pues hemos platicado lo de Dante Siboldi y pues el tema seguramente dará más a futuro. Sin duda, pero se van aclarando las cosas, efectivamente, pues el silencio que guardó ahora con este comunicado contundente, ya pues, se va cerrando todo este capítulo. Le faltaba hablar a Robert Dante,
pues obviamente habrá una respuesta por parte del club. Lo que se espera, vamos a ver qué Esperamos sucede. a la vez pasada y no hubo nada, entonces no sé si vaya a ver. A ver qué pasa en los próximos días. Como quiera, ellos ya siguieron el calendario. Así es. Ay, qué cosas. Hasta aquí la información deportiva. Y del fútbol. Así es. Del fútbol de nuestro país. Así es. Muy bien, Pepe. Nos vamos a la pausa. Gracias, Pepe. Pausa, regresamos. El gobierno de Michoacán continúa con la recuperación del lago de Pátzcuaro con acciones firmes como monitoreo satelital por parte del Guardián Forestal, los operativos para frenar la extracción ilegal del agua, así como empleos temporales para la rehabilitación de manantiales, la implementación de maquinaria para el desasolve y las reforestaciones en esta cuenca. Aquí le presentamos la información completa. El lago de Pátzcuaro es uno de los símbolos más importantes de la identidad michoacana. Por décadas, padeció los efectos del cambio climático, la sequía y los efectos de la actividad humana, así como el huachicoleo o saqueo ilegal de sus aguas para uso agrícola. Por años se invirtieron enormes cantidades de recursos para estudios, pero no se realizaban acciones contundentes para su rescate. Con apoyo de tecnología satelital, como Guardián Forestal, se implementaron operativos de la Guardia Civil y Fiscalía Estatal para asegurar huertas y ollas de agua ilegales para frenar el huachicoleo. Y esta es, pues, la gravedad que tenemos, la urgencia de atender. Ya hay algunas brigadas para desasolvar, sobre todo los manantiales que están colapsados. Los empleos temporales, la maquinaria, lo que nos mandaron, eso fue un plus para Orandel. Creo que la recuperación del agua de Pátzcuaro debería de ser así, destapando los manantiales. Mucha gente tal vez no crea en los manantiales, pero prueba que tenemos ahí en Orandel es que se está recuperando el lago y que se están poniendo de otro color turquesa todos los canales. El gobierno del estado realiza la primera siembra de crías de pez blanco. El lago de Pátzcuaro está vivo y recupera su reflejo. Y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón inauguró la pavimentación del circuito Las Casas Norte de la colonia La Misión, donde dijo que se ha invertido para que las colonias de la capital chiapaneca fortalezcan su imagen urbana, que se modernicen y sea una mejor ciudad para vivir e invertir. Al reconocer la lucha de quienes viven en esta colonia fundada hace más de 20 años, el gobernador destacó la construcción integral que se hizo en esta vialidad, que dijo no solamente quedó amplia y con mayor durabilidad, sino que al estar iluminada también le da seguridad a los habitantes de ese municipio. Por eso hoy esta calle quedó bien construida. Fíjense qué bonita, ancha, muy amplia, con concreto hidráulico para que dure, se arregló abajo el drenaje pluvial, el drenaje sanitario, el agua potable, se arregló la electricidad, se le instalaron sus luminarias, porque esta calle no solamente le da una mejor imagen, no solamente quedó muy bien, muy bonita, sino también le da seguridad al pueblo de Tuxtla Gutiérrez y a la colonia La Misión. Así que muchas felicidades a todas y a todos. Cambiamos de información, lo dejo con Juan Ibarro, la cadena de mando. Circula desde la semana pasada un análisis hecho por la organización México Evalúa sobre la otra militarización. El documento se enfoca a militares al frente de secretarías de seguridad pública, estatales y municipales. A ver, es un hecho que la violencia y el crimen no necesariamente están asociados con grandes grupos delictivos. Muchos de los delitos menores, comunes que se cometen en los municipios y que alcanzan evidentemente a los estados, son hechos por grupos criminales pequeños o bien por delincuentes que se les denomina comunes, delincuentes comunes. Hemos insistido mucho en este espacio que no existe militarización en este país, ni de una forma ni de otra. No hay una militarización y por tanto no existe la otra militarización. Efectivamente, hay soldados y marinos al frente de las secretarías de seguridad pública
en no pocos estados y municipios. Sin embargo, no se debe olvidar que ellos dependen de alcaldes y de gobernadores, es decir, de civiles, de quien gobierna, quienes siempre tienen la última palabra y dan órdenes directas a sus secretarios. Muchos han renunciado justo por la apatía y en muchos casos por la colusión que los gobernantes municipales y estatales tienen con la delincuencia. Otros son removidos justo por ir en contra de los intereses de esos gobernantes. La militarización es un término que debe reconceptualizarse. Lo militar en función de acción y operación a la sociedad, por lo menos en los últimos 50 años, solamente le ha traído beneficios a este país y a los mexicanos. México y los mexicanos están muy lejos de una militarización. Ni los militares la buscan o desean, ni la sociedad la pide o la merece. Las Fuerzas Armadas, como toda una gran institución, siempre serán perfectibles, y en esa búsqueda se solucionan los errores, los excesos, por supuesto, también los abusos y las traiciones. Cuando existen análisis que contemplan, aunque sea de manera velada, la militarización, siempre cabrá la pregunta: ¿de qué tipo de Fuerzas Armadas quieren ustedes para el país? ¿Qué tipo de militares se deben tener en México? Esto es Cadena de Mando en Milenio. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ibarrola. Gracias. La Fiscalía General de Justicia Capitalina está listando la acusación contra Víctor Hugo Ávila Fuentes, alias el Huguito, uno de los líderes de la Unión Tepito, quien este lunes es presentado ante un juez de control por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. En un mensaje a medios, el encargado de este despacho, Ulises Lara, mencionó que este sujeto fue certificado médicamente en el búnker de la Fiscalía y posteriormente ingresado al reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Les informo que, en seguimiento a las investigaciones sobre las actividades de un grupo criminal con operación principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, pudimos aprender, presentar ante la autoridad judicial y formular imputación en contra de Víctor Hugo N., considerado como uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia en la Ciudad de México. Los trabajos de inteligencia de nuestra Policía de Investigación permitieron ubicarlo en Cancún, Quintana Roo, hasta donde se trasladaron nuestros detectives para cumplimentarle una orden de aprehensión por su probable participación en la comisión del delito de homicidio. El cónsul de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Asmitia Saldaña, señaló que su país brinda la asistencia humanitaria a chiapanecos tras haber huido de la violencia de la sierra de la entidad. En entrevista, el diplomático comentó que sus lazos de cooperación que históricamente han existido entre los dos países, por ello, en el marco del respeto a los derechos humanos, están apoyando a los chiapanecos por lo que viven en sus comunidades de la línea fronteriza. Asimismo, dijo que mantiene comunicación constante con los consulados en el sur de México sobre la situación que ocurre en Guatemala a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Chiapas hay 5 consulados del vecino país y por la situación únicamente se trasladan al otro lado de la frontera. No hay por el momento chiapanecos que pidan ayuda en esta parte de la zona metropolitana que estén pidiendo ir a Guatemala. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores hay comunicación constante con los consulados que hay en el sur de México. Es un trabajo en conjunto que se hace en México, Guatemala, los cónsules de México en Guatemala, aparte de las instituciones guatemaltecas involucradas en el tema, trabajan de manera conjunta pues para apoyar a los hermanos chiapanecos. Y en Jalisco, tras el hallazgo de 29 bolsas con restos humanos en la colonia Paraíso del Coli del municipio de Zapopan, los trabajos de extracción se encuentran detenidos en este momento. Están esperando a la Fiscalía del Estado y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
y únicamente existe el acordonamiento y el resguardo por parte de la Guardia Nacional. Están a la espera de que peritos continúen con este procesamiento. Horas después de este hallazgo en el cementerio clandestino en las cruces de las calles Naranjo y Cedro, la gente foránea o ajena que transitaba se admiraba por esta noticia, mientras que los vecinos no les extrañó del todo. Ellos aseguran se trataba de un punto en el que hace casi 3 años había entrado la delincuencia y pese a los reportes a las autoridades, pues nunca hicieron nada. Así que les comentaban de los olores fétidos. Hasta ahora que gracias al colectivo de búsqueda salió a la luz este punto de inhumación. Por otra parte, le informo que en Sinaloa este fin de semana personas desconocidas vandalizaron las tumbas de los familiares de Dámaso López Núñez, alias el licenciado López Núñez, quien fue uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Terminó en conflicto con los hijos del Chapo después de su captura. Las tumbas profanadas pertenecen a Adolfo López Núñez, Dámaso López García, presuntamente el padre del licenciado y el abuelo de El Minilic, así como Luis Fernando Gagiola, quien fuera cuñado precisamente de Dámaso López y exsíndico de El Dorado. En el interior del mausoleo, de aproximadamente 20 por 40 metros, se observan estas losas quebradas, las gavetas están abiertas y las huellas en el piso, producto aparentemente del arrastre de los cuerpos hacia afuera. Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10:30 horas del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. Las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo. Vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. No, es parte de la investigación. Nosotros estamos hoy dando un reporte que nos da la Embajada de Estados Unidos a la Fiscalía General y a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Bueno, escuchábamos a la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, confirmando que Joaquín Guzmán López negoció su rendición para entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Al presentar en la conferencia mañanera este reporte que entregó Estados Unidos al gobierno mexicano, sobre este caso explicaba que las autoridades de Estados Unidos desconocían que en el vuelo en el que se entregó Guzmán López viajaba el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Como lo adelantó Milenio, desde hace meses Guzmán López recibió la oferta de Washington para rendirse. Sin embargo, entregar a El Mayo no estuvo entre los acuerdos, sino hasta los últimos días. Fuentes de seguridad de Estados Unidos revelaron a Milenio que la oferta fue lanzada a los 3 chapitos, a Iván, a Jesús y a Joaquín. Sin embargo, el más joven de los hijos, el del Chapo, fue el único que respondió, mientras que Iván y Jesús, Alfredo, ni siquiera se tomaron la molestia de dar una respuesta.
Ahora vamos con Aranza Garza, Proyecto París. Bienvenidos a Proyecto París, un espacio donde le presentamos todo lo acontecido en los Juegos Olímpicos, cómo le ha ido a la delegación mexicana y cuáles son las novedades de París 2024. Aquí se lo presentamos. Un día triste para la delegación mexicana. Primero se perdió la esperanza de una presea en clavados y después por la tarde también perdíamos esa ilusión que nos había regalado Alan Cleland en el deporte de surf, un deporte que muchos desconocían, pero gracias a Alan le dieron esa pasión y disfrutaron de todos los momentos que nos regaló. Desafortunadamente quedó eliminado en octavos de final, cayó ante Joan Duru. Con menos de un minuto en el cronómetro, Alan Cleland se veía obligado a tener una ola perfecta para avanzar de ronda. Lastimosamente, el mar no se la regaló, nunca llegó y el surfista nacido en Colima, en Pascuales, quedó eliminado de París 2024. Además, también tendremos muchas novedades más en cuanto a la delegación mexicana que sigue para los atletas mexicanos. El día de mañana, ¿qué tendrán de actividad? Nos los presenta nuestra compañera Marta Cedillo, nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal, compañeros? Con el gusto de saludarlos desde París 2024, la sede de los Juegos Olímpicos, con la agenda de actividad para los mexicanos. El día de mañana entrará en acción el triatlón, una disciplina, si bien es cierto, complicada, no precisamente por los atletas, sino más bien porque se desarrollará en el río Sena y ya sabemos las condiciones que estaban teniendo. Bueno, pues ya mañana inicia la actividad. Precisamente Crisanto Grajales y Aran Peñaflor harán su presentación, no su debut en el caso de Crisanto. Él ya ha estado en otros eventos internacionales de índole olímpica. También entrará en actividad Priscila Awiti en el judo y Mariana Aguilar en la vela. Luis Garrido tendrá su segundo partido dentro de esta contienda en el bádminton y por supuesto la remera Kenia Lechuga, que estará compitiendo en los cuartos de final buscando avanzar en esta prueba. Hemos visto a Kenia Lechuga en otros eventos, esperemos que en esta ocasión también pueda seguir avanzando y colocarse en una muy buena posición, teniendo la oportunidad, ¿por qué no?, de buscar las medallas. Hasta aquí la agenda de los mexicanos en esta contienda olímpica. Gracias, Marta. Y precisamente también hablando de la actividad de mañana que ya nos presentaba nuestra compañera Marta, una de las preocupaciones es qué pasa con la disciplina de triatlón, con maratones de aguas abiertas, porque el río Sena sigue siendo una preocupación por la mala calidad de agua que tiene y por segundo día consecutivo el entrenamiento de nado se tuvo que cancelar. Los organizadores de la prueba olímpica se muestran, a pesar de esto, optimistas de que los triatletas van a poder sumergirse en el famoso canal citadino cuando inicie mañana la competencia masculina, en la que van a tener actividad los mexicanos, que ya escuchábamos a nuestra compañera Marta, Aran Peñaflor y Crisanto Grajales, pero la preocupación está latente. Hasta el día de mañana vamos a saber si se puede realizar o no esta disciplina en la calidad en la que se encuentra el agua del río Sena. Y nos vamos precisamente a más temas acerca de lo que ha pasado en París 2024, porque no todos son malas noticias, también tenemos cosas buenas. La dupla mexicana de remo Alexis López y Miguel Carballo no tuvieron problemas en el repechaje de doble escú ligero. Los aztecas se adueñaron de la tercera posición para avanzar a las semifinales de la prueba en los Juegos Olímpicos. López y Carballo quedaron por detrás de los equipos de Bélgica y de Ucrania, pero sin que afecte su clasificación. La dupla mexicana tendrá una nueva tarea: clasificarse a la gran final. Todavía quedan algunos días en los que van a poder seguir entrenando y en los que se van a poder seguir preparando para esta gran semifinal que se va a estar llevando a cabo el miércoles 31 de julio. Se disputan las dos semifinales. Entonces, repasamos rápidamente cuál es la actividad de los mexicanos para el día de mañana. Tendremos que desvelarnos un poquito porque ya sabemos que la actividad inicia desde la madrugada. A las 12 en triatlón, si todo se puede realizar en el río Sena, se va a estar llevando a cabo con Crisanto Grajales y Aran Peñaflor. Para las 2 de la mañana vamos a tener actividad de judo con Prisca Awiti. Para las 4 de la mañana con 13 minutos tendremos la disciplina de vela a nuestra mexicana Mariana Aguilar y Luis Garrido
En bádminton se va a estar enfrentando a las 7 de la mañana con 40 minutos para estar todos muy atentos y por supuesto que aquí a través de Milenio Televisión le vamos a tener todos los detalles. El medallero al momento lo estamos viendo en pantalla. Japón está liderando con 12 total, 6 de oro, que es lo que le hacen tener este primer lugar. En la segunda posición encontramos a Francia con 5 medallas de oro. China está en la tercera posición con la misma cantidad de oros, pero 5 de plata y 2 de bronce. Australia en cuarta posición y Corea se encuentra en la quinta posición. México sigue en la posición número 26 con tan solo una medalla de bronce que se consiguió en la disciplina de tiro con arco de equipos femenil. Es el medallero al momento de París 2024. Hasta aquí los detalles de Proyecto París. Que siga pasando una excelente tarde. Se queda en sintonía de Milenio Televisión. Gracias, Aranza. Vamos con las noticias del clima. Sandy Talk. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Es lunes. Iniciamos semana y lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Seguimos con panoramas de nubosidad y lluvias. Aún a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sectores del centro, sur, oriente y sureste del país. Por otro lado, las altas presiones continúan dominando en buena parte del norte y noreste del país. Van tomando fuerza este ambiente caluroso prácticamente hacia esta región. Si hablamos de Ciudad de México este martes, 14,23, mayormente nublado con lluvia en un 60%. Esto también el miércoles y el jueves con máximas de 23 a 24 grados y 50% la probabilidad de precipitación. En la ciudad de Monterrey 35 grados para este martes, miércoles, jueves, cielo soleado, valores de 35 a 36. También en la ciudad de Guadalajara, martes, miércoles y jueves con máximas de 27 a 28 grados y en la región noreste del país soleado con valores de 38 grados en Nuevo Laredo, 35 en Reynosa, Linares 34, algunas precipitaciones en Tampico, en San Luis Potosí con valores cercanos a los 25, en el caso de Tampico hasta los 33 grados. Así que los detalles y el reporte, es un gusto saludarlos. Que pasen una excelente tarde. Invitado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a su conferencia semanal, el director general de Segalmex, Leonel Cota, dio a conocer que este lunes se inicia con el pago del apoyo de 750 pesos por tonelada de maíz como parte del programa de comercialización que contempla apoyar a 27,000 productores de 7 estados de la República, de los cuales la mayoría corresponden a Sinaloa, al registrarse más de 24,000 productores sinaloenses. El titular de Segalmex explicó que por esta razón, al ser Sinaloa el estado con mayor representación, hoy se inicia con los pagos de este programa justamente en esa entidad, con los primeros 200 productores, pagos que van a continuar en la medida en que se vayan integrando todos los expedientes, estimándose concluir con todos los pagos antes de que finalice la administración del presidente López Obrador. Susana Moscatel, qué gusto verte, saludarte, mi querida Susi. Hola Magda, a mí también me da muchísimo gusto y me da gusto empezar una semana con muchas noticias del mundo pop. Nosotros pensábamos que cuando toda la acción empezara en Francia y ocurrieran estas cosas, iban a detener las cosas del entretenimiento, pero bueno, también sabíamos que la Comic Con se iba a llevar a cabo en San Diego. Lo que no sabíamos es que se iban a hacer un par de anuncios verdaderamente importantes para el mundo de Marvel y para los millones de fans de Marvel. ¿Por qué no sabíamos esto? Porque Disney ha sido muy cuidadoso. Ajá, ahí están adelantándose al anuncio, pero ahorita se los explico. Disney ha sido muy cuidadoso, en algún momento hasta retiraron muchas de sus propiedades de la Comic Con en San Diego, un clásico, para llevarlo a la D23, que es su propia convención. Pero ¿qué estamos viendo aquí, Magda? Estamos viendo la siguiente era de los Vengadores.
y que hace Robert Downey Jr. allí, porque disculpen si esto es un spoiler, señores, pero pues Iron Man no pasó, no sobrevivió, ¿verdad? Pero hay una nueva era. Sí, ahí está Harrison Ford también. Qué cosa. Va a ser el presidente y ahí les va. Robert Downey Jr. va a ser Doctor Doom. Los fans de Marvel saben perfectamente qué implica esto. Que nos expliquen un poquito ellos. A ver. As proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. New mask. Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Lo que es innegable es que son los genios del marketing. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo lo presentan así? Ahora del otro lado, ¿no? Ahora es o sea, digamos, un villano, ¿no? Algunas personas expertas en Marvel hoy me enfatizaron ciertamente que es el peor de los villanos de Marvel y que esta nueva era, pues después del Endgame, después de todo lo que ya vimos, después de Thanos, pues se va a poner muy interesante. Así que ahí lo tenemos y sí fue una gran sorpresa de esas que luego ya uno no se imagina, pero eso no es la única buena noticia para el mundo de Marvel, ya saliéndonos de la Comic Con de San Diego, donde sí pasaron muchas cosas, pero sin duda esta fue la más impresionante. Sí. Vámonos a las salas de cine, Magda, del mundo entero, porque algo que esperamos mucho tiempo, Deadpool contra Wolverine, pues rompe todas las expectativas que tenía y se vuelve la sexta película con un mejor estreno históricamente, además de haber recaudado en su primer fin de semana $211 millones. Esperaban mucho, pero esperaban menos y honestamente sí me pregunto, y no sé tú qué opinas, tal vez es momento de dejar de sorprendernos de que el cine sigue funcionando. Yo lo celebro, eso sí, sin duda. Yo también lo celebro y por supuesto celebro que este tipo de películas lleven a los jóvenes al cine, películas buenas producciones y al final de cuentas con algún mensaje siempre, ¿no? Obviamente contenidos interesantes que vamos a seguir disfrutando en la pantalla grande. Y muchísimo sentido del humor. Con estos dos juntos no hay forma de reír las 2 horas y cacho. Así que si no la han visto, pues al cine. Córrale, porque está buenísima. Gracias, Susi. Gracias por estar con nosotros.